El amanecer en Valle de la Luna, Sonora, era un ritual sagrado, un momento en que el desierto parecía contener el aliento antes de despertar. Ese 15 de julio de 2025, el cielo se tiñó de un rojo profundo, como si el horizonte hubiera sido pintado con jugo de granada, y los primeros rayos del sol acariciaron las colinas áridas, haciendo brillar los cristales de cuarzo incrustados en la tierra. El aire traía el aroma áspero de la creosota, mezclado con el dulzor efímero de las flores de mezquite que se abrían al alba. Durante 16 años, había cuidado de Carmen, mi suegra, una mujer cuyo cuerpo fue traicionado por un derrame cerebral, pero cuyos ojos seguían siendo un faro de ternura y resistencia. Sus hijos, Lucía y Javier, vivían en mundos distantes, ella, persiguiendo glamour en Los Cabos o eventos sociales en Ciudad de México, él, atrapado en su imperio de logística que lo llevaba de Hermosillo a San Diego. Lo llamaban éxito, pero para mí, Valeria Morales, era una forma de olvido. Yo me quedé, no por deber, sino por una promesa grabada en mi alma, una que resonaba incluso cuando el cansancio amenazaba con doblegarme. Día tras día, noche tras noche, estuve a su lado, limpiando su rostro con una tela humedecida en agua de rosas, masajeando sus manos rígidas, cantándole corridos de su juventud bajo la luz parpadeante de una lámpara de queroseno. Cuando Carmen murió, sus hijos heredaron todo, casas modernas en el corazón del pueblo, un terreno fértil en las afueras, 150,000 pesos en ahorros. A mí me dejó la casa vieja en la calle Jacaranda, un lugar que gemía con cada ráfaga de viento, con ventanas rotas, paredes agrietadas y un tejado que parecía susurrar historias olvidadas. Lucía, con su risa cortante como vidrio, la llamó un regalo para fantasmas. Pero esa casa, que todos menospreciaban, escondía un secreto que cambiaría mi destino. Valle de la Luna era un pueblo pequeño, un oasis de adobe y grava en el vasto desierto sonorense, donde el sol quemaba la tierra hasta que se resquebrajaba como arcilla seca. Las calles eran polvorientas, flanqueadas por casas pintadas de colores desvaídos, terracota, turquesa, amarillo mostaza, todos suavizados por décadas de viento y calor. La calle Jacaranda, donde estaba la casa, era el pulso del pueblo, bordeada por árboles que en primavera soltaban pétalos morados que danzaban en el aire antes de alfombrar el suelo. La casa en sí era un relicario del pasado, la pintura blanca había mutado a un gris polvoriento, las tejas del tejado estaban partidas, y el jardín delantero era un caos de nopales, hierbas silvestres y un rosal obstinado que florecía contra todo pronóstico. Desde afuera, era fácil entender por qué Lucía y Javier se burlaban de mi herencia. Pero para mí, esa casa era un santuario. Era donde Carmen me enseñó a moler maíz en un metate. Donde mi hijo Emiliano aprendió a caminar, donde mi esposo Diego, el menor de sus hijos, había grabado un corazón en una viga de madera antes de esfumarse sin dejar rastro. Era un lugar tejido de recuerdos, de risas que aún resonaban en las esquinas y lágrimas que habían empapado el suelo. Conocí a Diego a los 18 años, en la fiesta de San Juan, cuando Valle de la Luna se llenaba de fogatas, música y el olor a pan dulce recién horneado. Yo era una chica reservada, hija de un herrero y una bordadora, siempre con un cuaderno donde escribía versos que nunca compartía. Diego era un vendaval, alto, con el cabello negro y ondulado, y una sonrisa que hacía que el mundo pareciera más ligero. Bailamos bajo un cielo estrellado, con el sonido de una banda norteña y el aroma de tamales de elote flotando en el aire. Me enamoré de su risa, de sus historias sobre travesuras infantiles en el cerro, de cómo me tomaba de la mano como si nunca fuera a soltarme. Nos casamos un año después, en una capilla al borde del pueblo, con Carmen llorando de alegría y mis padres, Elena y Tomás, abrazándome con orgullo. Pensé que nuestra vida sería un camino de canciones y promesas. Pero las promesas, como las flores del desierto, se marchitan rápido bajo el sol. Diego era encantador, pero inconstante. Trabajaba como carpintero en un taller local, pero siempre soñaba con algo más grande, un negocio de muebles artesanales, una mudanza a Tijuana, una vida sin sudor ni astillas. Cuando nació Emiliano, creí que se anclaría, pero la paternidad lo asustó. Empezó a llegar tarde, a desaparecer por días, a hablar de oportunidades que nunca detallaba. Carmen lo defendía, diciendo que necesitaba tiempo,
pero yo veía la verdad en sus ojos esquivos, en la forma en que evitaba mis preguntas. Hace 16 años, cuando Carmen sufrió el derrame, Diego se fue. No dejó una nota, no llamó, no dio señales. Simplemente se desvaneció, dejándome con un niño de 2 años y una suegra que dependía de mí para todo. Fue como si hubiera arrancado una página de nuestra historia, dejándonos en un libro incompleto. No dudé en quedarme con Carmen. No era solo por la promesa que le hice cuando me casé con Diego, siempre seremos familia, le dije, mientras cortábamos chiles en su cocina, sino porque la amaba como a una madre. Mi madre, Elena, era cariñosa pero distante, siempre perdida en sus bordados, creando manteles y vestidos para las familias ricas del pueblo. Mi padre, Tomás, era un hombre de pocas palabras, un herrero que forjaba rejas y herramientas en un taller lleno de chispas. Carmen, en cambio, llenaba los vacíos de mi alma. Cuando llegaba a su casa, encontraba la mesa puesta con enchiladas verdes, las frutas lavadas y cortadas, un vaso de agua de horchata esperándome. Siéntate, mija, decía, con una sonrisa que disolvía mis miedos. Nunca me juzgó, ni cuando lloraba por Diego, ni cuando confesé que temía no ser buena madre. Tú puedes con todo, me decía, apretándome la mano con una fuerza que desmentía su fragilidad. En las fiestas, deslizaba billetes en mi bolsillo. Cómprate algo que te haga feliz, susurraba. Nunca me dejó cargar los costales de maíz en la finca, aunque yo insistía. Eso déjamelo a mí, respondía, con una determinación que parecía venir de las entrañas de la tierra. Carmen tuvo una vida marcada por la lucha. Quedó viuda a los 34, cuando su esposo, Manuel, murió en un derrumbe en la mina de cobre. Criar a Diego, Lucía y Javier sola fue una batalla diaria. La finca de maíz que heredó apenas alcanzaba para alimentar a 3 niños, pero ella se levantaba antes del amanecer, regaba los surcos, cosechaba bajo un sol que quemaba la piel. Vendía mazorcas en el mercado, hacía atole para los vecinos, cosía ropa cuando el maíz no bastaba. Nunca se quejó, aunque sus manos se llenaron de callos y sus ojos de un cansancio que no admitía. Cuando el derrame la dejó inmóvil, Lucía y Javier, ya adultos, se desentendieron. Lucía, con su carrera en una agencia de viajes, decía que no tenía tiempo entre vuelos y clientes. Javier, que construía su empresa de logística, decía que estaba asegurando el futuro. Yo me quedé, no solo por Carmen, sino por Emiliano, para que creciera con el amor que ella le daba, aunque fuera desde una cama. Los primeros años fueron un torbellino de agotamiento. Emiliano era un niño lleno de energía, siempre corriendo por la casa, pintando las paredes con crayones, preguntando por qué el cielo era azul. Yo trabajaba desde casa, bordando ropa para una tienda local, mientras cuidaba a Carmen. Me despertaba a las 4 de la mañana, preparaba café en una olla de barro, le daba de desayunar a Emiliano, bañaba a Carmen con una esponja suave, le leía el periódico local, aunque a veces solo eran noticias de bodas y cosechas. Luego bordaba hasta la medianoche, con la aguja moviéndose al ritmo de mi respiración. Hubo noches en que me sentaba en el porche, mirando las constelaciones, preguntándome si había elegido un camino equivocado. El resentimiento crecía como las hierbas en el jardín, imposible de arrancar por completo. ¿Por qué Lucía y Javier no ayudaban? Eran sus hijos, no yo. Pero entonces miraba a Carmen, dormida, con una foto desvaída de sus hijos en la mesita, y recordaba sus palabras: tú eres el corazón de esta casa, Valeria. Lucía nunca perdía la oportunidad de recordarme mi lugar. Cuando venía al pueblo, con sus vestidos de diseñador y un perfume que llenaba la habitación, me hablaba como si fuera una empleada. ¿Le cambiaste las sábanas a mamá? ¿Le diste sus medicinas a tiempo?, preguntaba, revisando su teléfono sin mirarme. Una vez, en el cumpleaños de Emiliano, me dijo: no sé cómo lo haces, Valeria. Yo no podría pasar mi vida limpiando a una enferma. Su risa era un filo, y yo apretaba los puños bajo la mesa, conteniendo la rabia. Javier era más silencioso, pero igual de frío. Cuando hablaba, era para dar instrucciones: asegúrate de que mamá esté cómoda. Nunca un gracias, nunca un reconocimiento. Para ellos, yo era una sombra,
una pieza del mobiliario que mantenía la casa en orden mientras ellos construían sus imperios. A pesar del cansancio, Carmen era mi ancla. Aunque hablaba poco, sus ojos lo decían todo. Cuando le leía poemas de Amado Nervo, sus labios se curvaban en una sonrisa frágil. Cuando le cantaba Cucurrucucú Paloma, sus dedos temblaban, como si intentaran seguir la melodía. Una vez, con un esfuerzo que le costó todo, susurró, «Eres mi ángel, Valeria». Guardé esas palabras como un tesoro, repitiéndolas en las noches más oscuras, cuando el peso de todo amenazaba con aplastarme. También estaba Emiliano, mi sol. A los 5 años, aprendió a sentarse junto a Carmen, contándole historias de la escuela, mostrándole sus dibujos de dinosaurios y cohetes. «Abuela, este es para ti», decía, sosteniendo un papel lleno de colores. Ella lo miraba con un amor tan puro que me hacía sentir que cada sacrificio valía la pena. Trabajé como bordadora para mantenernos. La tienda de Doña Rosa, en la plaza del pueblo, me compraba manteles, vestidos, servilletas con flores bordadas a mano. No era mucho, pero alcanzaba para comida, medicinas y los cuadernos de Emiliano. Doña Rosa, una mujer de cabello gris y ojos amables, siempre me animaba. «Tienes manos de artista, Valeria», decía, tocando los bordados como si fueran joyas. «Deberías abrir tu propio taller». Yo sonreía, pero no lo creía posible. ¿Cuándo tendría tiempo? Entre cuidar a Carmen, criar a Emiliano y bordar, los días se deslizaban como arena. Pero Doña Rosa insistía, trayéndome hilos de colores, revistas de patrones, clientes que querían bordados personalizados para bodas o bautizos. «No dejes que la vida te robe el brillo», me dijo una vez, y sus palabras se clavaron en mi corazón, como una semilla esperando la lluvia. Mis padres, Elena y Tomás, eran mi refugio. Vivían al otro lado del pueblo, en una casa pequeña con un patio lleno de geranios y un limonero que perfumaba el aire. Llevaban a Emiliano a la escuela, lo cuidaban cuando bordaba hasta tarde, le hacían sopa de fideos cuando estaba enfermo. Nunca pidieron nada, pero yo veía el cansancio en sus rostros, la forma en que sus pasos se volvían más lentos. «No te preocupes por nosotros», decía mamá, pero yo me preocupaba. Quería darles una vida más fácil, pero no sabía cómo, no con las facturas apilándose y el tiempo escapándose. El pueblo también fue un bálsamo. Valle de la Luna tenía sus defectos, los chismes que corrían como ríos, las envidias que se escondían en sonrisas, pero había bondad en sus rincones. Miguel, el dueño de la tiendita en la esquina, siempre me guardaba el mejor pan de dulce. Ana, la bibliotecaria, me dejaba llevar libros para Carmen, aunque no tuviera carné. Los niños del vecindario, que jugaban fútbol en la calle, invitaban a Emiliano a unirse, llamándolo «el pequeño astronauta», por su obsesión con las estrellas. En los festivales, cuando el pueblo se llenaba de luces, música y el olor a gorditas fritas, me sentía parte de algo más grande. Recuerdo un día de muertos, años atrás, cuando Emiliano y yo construimos un altar para Manuel, el esposo de Carmen. Pusimos su foto, rodeada de cempasúchil, velas y un plato de mole poblano, su favorito. Carmen, desde su cama, miró el altar con lágrimas que brillaban como perlas. «Gracias, mija», susurró, con una voz que apenas se escuchaba. Ese momento, con el aroma a incienso y el tañido de las campanas de la iglesia, me recordó por qué me quedaba. Pero no todo era luz. Hubo días en que el peso de todo me aplastaba. Las facturas se acumulaban, la máquina de coser se descomponía, Emiliano preguntaba por su papá. «¿Por qué no está aquí?», decía, con sus ojos grandes y llenos de preguntas. Yo mentía, diciendo que Diego estaba trabajando lejos, pero la verdad me quemaba como brasas. Soñaba con él, viéndolo caminar por el desierto, su silueta desvaneciéndose en el horizonte. Me despertaba tocando el anillo de plata que aún llevaba, aunque ya no significaba nada, solo un recordatorio de una vida que no fue. La soledad también era una sombra constante. Mis amigas de la juventud, como Laura y Sofía, se habían mudado a ciudades más grandes o formado familias. Las pocas que quedaban me invitaban a tomar café, pero yo siempre decía que no, demasiado agotada, demasiado atrapada en mi rutina. Me volví más callada,
más cerrada, una versión apagada de la chica que escribía poemas bajo los jacarandas. Mi infancia no fue fácil, y esos recuerdos a veces regresaban como fantasmas. Crecí en una casa modesta, con un tejado que goteaba en las raras lluvias y un patio donde mi madre plantaba chiles y tomatillos. Mi padre trabajaba largas horas en su taller, y mi madre bordaba hasta que sus dedos sangraban. Yo era la menor de 3 hermanas, pero mis hermanas mayores, Clara y Rosa, se casaron jóvenes y se fueron, dejándome sola con mis padres. En la escuela, era la niña que siempre llegaba con los zapatos polvorientos, la que escribía poemas en lugar de jugar con los demás. Los otros niños se burlaban, llamándome la soñadora, pero yo encontraba refugio en mis cuadernos, donde imaginaba mundos donde nadie se iba, donde las promesas se cumplían. Esos cuadernos, guardados en una caja bajo mi cama, eran mi secreto, mi forma de resistir. A veces, mientras bordaba para Doña Rosa, pensaba en esos poemas, preguntándome si alguna vez tendría el valor de compartirlos. Hace 3 años, conocí a Gabriel, un maestro de primaria que llegó al pueblo para enseñar ciencias en la escuela de Emiliano. Nos conocimos en la plaza, durante un festival de primavera, cuando él ayudaba a los niños a pintar papalotes. Era alto, con gafas de armazón delgado y una risa que parecía encender el aire. Valeria, te ayudo con ese papalote, dijo, señalando el desastre de papel y varillas que Emiliano y yo intentábamos armar. Hablamos, y luego seguimos hablando, sobre libros, sobre el desierto, sobre los sueños que él tenía de abrir una biblioteca comunitaria. Me invitó a caminar por el cerro, a tomar un helado de pitahaya, a ver el atardecer desde una colina donde los cactus parecían esculturas. Me gustaba su calma, la forma en que hablaba de sus alumnos con cariño, pero cuando intentaba acercarse, cuando preguntaba por mi vida, yo levantaba un muro. No podía hablar de Diego, de Carmen, del dolor que cargaba como una mochila invisible. Una noche, mientras comíamos tacos de barbacoa en un puesto callejero, me miró y dijo, Valeria, llevas algo pesado, ¿verdad? No tienes que contármelo, pero estoy aquí si quieres. Quise responder, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Es complicado, dije, mirando el suelo. Él asintió, pero no insistió. Eventualmente, dejó de llamarme, y yo no lo busqué. No estaba lista para dejar entrar a nadie, no cuando mi corazón aún estaba atado a las promesas rotas de Diego. La rutina de cuidar a Carmen era mi ancla y mi prisión. Cada mañana, preparaba su desayuno, avena con canela o huevos revueltos con salsa de tomate, cortados en trozos pequeños para que pudiera tragarlos. La bañaba con cuidado, usando una esponja suave y jabón de lavanda, asegurándome de que el agua estuviera tibia. Le cepillaba el cabello, que aún conservaba un brillo plateado, y le ponía una crema que olía a flores para evitar rosaduras en su piel. Luego le leía, a veces el periódico, a veces un libro de cuentos, a veces poemas que encontraba en la biblioteca. Ella escuchaba con los ojos entrecerrados, y a veces, cuando llegaba a un verso que le gustaba, su mano temblaba, como si quisiera aplaudir. Por las tardes, la llevaba al porche en su silla de ruedas, donde el viento traía el canto de las chicharras y el aroma de la tierra calentada por el sol. Emiliano se sentaba a su lado, contándole historias de la escuela, cómo había ganado una carrera en el patio, cómo había dibujado un cohete que llegaba a Marte. Abuela, cuando sea grande, te llevaré a las estrellas, decía, y ella sonreía, una sonrisa que valía más que todo el oro del mundo. Bordar era mi escape, mi forma de crear algo hermoso en medio del caos. Trabajaba en una mesa vieja en la sala, con la máquina de coser zumbando como un latido. Bordaba flores en manteles, pájaros en servilletas, patrones geométricos en vestidos. Cada puntada era una forma de ordenar mis pensamientos, de tejer un futuro que aún no podía ver. Doña Rosa me traía pedidos cada semana, y a veces, cuando el dinero era poco, me pagaba con una canasta de frutas o un frasco de miel. Eres un tesoro, Valeria, decía, y yo me sonrojaba, no porque creyera sus palabras, sino porque su fe en mí era un regalo que no sabía cómo devolver. A veces, mientras bordaba, pensaba en abrir un taller, un lugar donde pudiera enseñar a otras mujeres a coser, a crear, a encontrar fuerza en sus manos. Pero el sueño parecía lejano,
enterrado bajo las demandas del día a día. Emiliano era mi razón para seguir. A los 8 años, empezó a interesarse por las estrellas, pidiéndome que le comprara libros sobre astronomía. No tenía mucho dinero, pero ahorraba lo que podía para traerle un telescopio pequeño, uno que usábamos en el patio trasero, buscando constelaciones entre el polvo y las luces del pueblo. «Mamá, ¿crees que hay vida en otros planetas?», preguntaba, con los ojos brillando. «Tal vez», decía yo, «pero aquí abajo, tú eres mi universo». Él reía, y ese sonido era suficiente para recordarme que, a pesar de todo, valía la pena seguir adelante. En la escuela, era un niño aplicado, siempre trayendo notas de sus maestros que alababan su curiosidad. Pero también era sensible, y a veces lo encontraba sentado solo en su cuarto, mirando una foto vieja de Diego que había encontrado en un cajón. «¿Por qué se fue, mamá?», preguntaba, y yo no tenía respuestas, solo abrazos que intentaban llenar el vacío. Mis padres eran mi sostén. Elena y Tomás vivían en una casa modesta, con un patio donde cultivaban chiles, tomates y un naranjo que daba frutos dulces. Cada mañana, llevaban a Emiliano a la escuela, caminando por las calles polvorientas con el de la mano. Por las tardes, lo cuidaban mientras yo bordaba, dejándolo pintar o jugar en su patio. Nunca se quejaron, aunque veía el cansancio en sus ojos, la forma en que sus manos temblaban al servir el café. «No te preocupes por nosotros», decía papá, pero yo me preocupaba. Quería darles una vida sin tantas apreturas, pero el dinero apenas alcanzaba para lo esencial. A veces, cuando visitaba su casa, encontraba a mi madre bordando bajo una lámpara tenue, y me sentaba a su lado, ayudándola a enhebrar agujas. Esos momentos, silenciosos y llenos de amor, eran un recordatorio de dónde venía, de la fuerza que corría por mis venas. El pueblo también me abrazó, a su manera. Valle de la Luna era un lugar donde los secretos no duraban, pero también donde la gente se ayudaba. Miguel, el tendero, me guardaba las mejores manzanas, incluso cuando no tenía para pagar. Ana, la bibliotecaria, me recomendaba libros que creía que le gustarían a Carmen, y a veces me dejaba llevarlos sin registrarlos. Los niños del vecindario, que jugaban béisbol en la calle, llamaban a Emiliano para que se uniera, aunque él prefería leer sobre galaxias. En las fiestas patronales, cuando el pueblo se llenaba de luces, música y el olor a tacos de carne asada, me sentía parte de una comunidad, aunque fuera desde los márgenes. Recuerdo una noche mexicana, cuando Emiliano y yo bailamos en la plaza, con las luces de colores reflejándose en sus ojos. Carmen, desde su silla en el porche, nos miraba, y por un momento, todo el dolor, todo el cansancio, se desvaneció. Pero la vida no era solo momentos de luz. Hubo días en que el peso de todo me aplastaba. Las facturas se acumulaban, la máquina de coser se atascaba, Emiliano llegaba de la escuela con el ceño fruncido porque alguien se había burlado de él por no tener papá. «¿Por qué no está aquí?», preguntaba, y yo mentía, diciendo que Diego trabajaba lejos, pero la verdad me quemaba. Soñaba con él, viéndolo caminar por el desierto, su figura desdibujándose en el calor. Me despertaba con el corazón acelerado, tocando el anillo de plata que aún llevaba, un hábito que no podía romper. La soledad era una compañera constante. Mis amigas de la infancia, como Clara y Mariana, se habían ido a Hermosillo o formado familias. Las pocas que quedaban me invitaban a salir, pero yo siempre decía que no, demasiado agotada, demasiado atrapada. Me volví más reservada, una sombra de la chica que soñaba con escribir un libro de poemas. La mañana que todo cambió, el sol entraba por la ventana rota del comedor, bañando el rostro de Carmen con una luz que parecía sacada de un cuadro. Estaba más débil, pero sus ojos brillaban con una claridad que no había visto en meses. Con un hilo de voz, me pidió un pastel de carne, su favorito desde los días en que Diego aún estaba con nosotros. «Como los que hacías para las fiestas», susurró, y su mirada se perdió en un recuerdo. Me puse a trabajar en la cocina, amasando la masa con las manos, picando cebollas y carne, sazonando con comino, clavo y un toque de canela, como ella me había enseñado. El aroma llenó la casa, cálido y reconfortante, como si el tiempo hubiera retrocedido a los días en que nos sentábamos todos en la mesa, riendo. Miré a Carmen, recostada en su sillón, con los ojos fijos en el techo,
y pensé que tal vez soñaba con esos momentos, con las voces de sus hijos llenando la casa. Cuando el pastel estuvo listo, lo corté en trozos pequeños y la alimenté con cuidado, cucharada a cucharada. Masticaba despacio, como siempre, pero ese día me sorprendió. Terminó todo el plato y pidió un poco de caldo de res, algo que rara vez hacía. ¿Estás con hambre hoy, mamá?, dije, riendo suavemente, más para mí que para ella. Ella sonrió, una curva apenas perceptible en sus labios, y por un momento, sentí que el mundo se detenía. Había algo en su mirada, algo que quería decir pero que se quedó atrapado, como una palabra en la punta de la lengua. Esa noche, a las 3:12 de la madrugada, me desperté con un nudo en el pecho. Toqué su mano, estaba fría como el mármol. Me incliné, buscando su respiración, pero solo encontré silencio. Carmen, mamá, susurré, con lágrimas quemándome los ojos. Se había ido, horas después de comer su pastel favorito, como si hubiera esperado ese último instante de amor para partir. A las 8:30 de la mañana, Lucía irrumpió en la casa. No hubo lágrimas, no hubo consuelo. ¿Qué le diste de comer? ¿Qué hiciste con ella?, gritó, con los ojos encendidos de desconfianza. La rabia me explotó como un volcán. ¿Crees que le hice algo? Después de 16 años a su lado. ¿Dónde estabas tú, Lucía, mientras yo la bañaba, la alimentaba, la cuidaba? En tus yates, en tus fiestas. Mi voz temblaba, pero no me detuve. Tú y Javier nunca movieron un dedo por ella, y ahora vienes a acusarme. Lucía me miró con desprecio, sus labios pintados de rojo torciéndose en una mueca. Nadie se sacrifica tanto sin querer algo. ¿Qué buscabas? Su dinero. Me quedé en silencio, mirándola fijamente, hasta que algo en mi mirada la hizo retroceder. Su esposo, Carlos, intervino, tomándola del brazo. Valeria, si tienes un poco de decencia, mantén la boca cerrada y asegúrate de que mamá tenga un funeral digno, dijo, como si yo necesitara recordatorios de lo que era correcto. El funeral fue un circo. Lucía y Javier discutían a gritos por la herencia, sin una gota de duelo en sus voces. Dividieron 4 casas modernas en el centro del pueblo, un terreno en las afueras y los 150,000 pesos de ahorros, repartiéndolos como si fueran migajas. Yo me quedé al margen, con el corazón apretado por la frialdad de sus palabras. Carmen había luchado toda su vida por ellos, levantándose al amanecer para trabajar la tierra, cosiendo hasta medianoche para comprarles zapatos, sacrificando sus propios sueños para darles un futuro. Ahora la reducían a números y propiedades, como si su amor no valiera nada. Me sentí como una tonta, 16 años de devoción, y aún no era suficiente para ellos. La amargura me quemaba el pecho, pero no quería convertirme en alguien que odiara. Carmen no lo hubiera querido. Ella siempre decía, el rencor es un veneno que te tomas tú misma. Quería honrar su memoria, no mancharla con resentimiento. La mañana después del funeral, me senté en la cama, mirando la casa vacía. El silencio era diferente, ya no estaba lleno de la respiración de Carmen. Era un silencio hueco, como el eco de una campana rota. Antes de que pudiera hundirme en él, alguien llamó a la puerta. Era Javier, con su tono práctico de siempre. Valeria, deberías vender la casa que te dejó mamá. Tengo un comprador, ofrecen 70,000 pesos. Van a remodelarla. Este lugar es un peligro, no es seguro para ti ni para Emiliano. No lo miré, mis ojos fijos en una grieta de la pared. No voy a vender, dije, seca. Por favor, vete. Él insistió, su voz teñida de impaciencia. Lucía ya vendió la suya, fue lista. Tú sigues aferrada a este montón de escombros. Piénsalo, no tendrás otra oferta así. Se fue sin terminar su discurso, dejando un rastro de arrogancia que flotó en el aire como polvo. Días después, el ruido comenzó. Máquinas pesadas rugían al lado, demoliendo la casa que Lucía había vendido. El suelo temblaba con el sonido de taladros y excavadoras, y el polvo se colaba por las ventanas rotas, cubriendo los muebles con una capa gris. Si Carmen pudiera ver esto, pensé, su corazón se rompería en 1000 pedazos. Las casas que levantó con sudor,
con noches sin dormir, con manos agrietadas, no duraron ni un mes tras su muerte. La idea de vivir junto a extraños, de compartir una pared con alguien que no conocía la historia de esta casa, me hizo considerar irme. Pero antes, quería limpiar la casa de la calle Jacaranda una última vez. Era el lugar donde Carmen me abrazó cuando nació Emiliano, donde me enseñó a bordar mariposas en manteles, donde Diego me besó bajo el dintel de la puerta, prometiéndome un futuro que nunca llegó. Aunque él no había vuelto en 16 años, quería que, si alguna vez lo hacía, encontrara un pedazo de su pasado intacto, un eco de la vida que dejó atrás. Empecé a ordenar, habitación por habitación. Barrí el polvo que se acumulaba en las esquinas, fregué las ventanas hasta que el vidrio brilló, pulí los muebles de madera que Carmen había cuidado como si fueran reliquias. Mientras llevaba un cubo de agua por el pasillo, noté huellas de lodo en el suelo recién limpiado. Fruncí el ceño, extrañada. Nadie había entrado en la casa desde el funeral, y Emiliano estaba en la escuela. Las tablas de madera del suelo estaban sueltas, desgastadas por décadas de pasos. Me arrodillé para revisar una que se movía y me quedé helada. Debajo, en un hueco entre las vigas, había fajos de billetes de 500 pesos, perfectamente ordenados, envueltos en papel craft. Mis manos temblaron mientras volvía a colocar la tabla, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. ¿Qué era esto? ¿De dónde había salido tanto dinero? ¿Lo dejó Carmen? ¿Cómo lo consiguió? Cerré la puerta con llave, asegurándome de que nadie me viera, y regresé al lugar. Con cuidado, levanté las tablas y empecé a sacarlos. Billetes, apilándolos en una bolsa de basura negra que encontré en la cocina. Eran fajos impecables, como si alguien los hubiera guardado con devoción. Tardé 4 horas en contar, sentada en el suelo, con las manos temblando y el sudor corriendo por mi frente, 700,000 pesos en efectivo. Cuando volví a cerrar las tablas, vi un sobre amarillo en el fondo del hueco, casi escondido entre el polvo. Lo abrí con cuidado, como si temiera que se deshiciera en mis manos. Dentro, había una nota escrita con la letra temblorosa de Carmen, una caligrafía que reconocí de las listas de compras que me dictaba: querida Valeria, este dinero es para ti. No esperes a Diego, no vale la pena. Vive tu vida, mija, como siempre quise que vivieras. Te quiero con todo mi corazón, como si fueras mi hija. Mis manos temblaron al sostener la nota, y la garganta se me cerró. Las lágrimas cayeron sin control, empapando el papel. Me derrumbé en el suelo, llorando hasta que el cuerpo no dio más, los sollozos resonando en la casa vacía como un eco de todo lo que había cargado. 16 años de sacrificio, de noches sin dormir, de dudas que me carcomían, salieron como un río desbordado, dejándome en un silencio crudo pero liberador. Cuando las lágrimas se agotaron, me lavé la cara, miré mis ojos hinchados en el espejo y vi la bolsa negra detrás de mí. ¿Cómo había ahorrado tanto? Sus hijos la trataron con indiferencia, sin sospechar que ella había guardado esto para mí. Las casas que pelearon no valían más de 80,000 pesos cada una, pero Carmen me había dejado casi 9 veces esa cantidad en efectivo. Fue entonces cuando lo entendí, con una claridad que dolía: yo era la persona en quien más confiaba, la hija que eligió en su corazón. El dinero era abrumador, una responsabilidad que pesaba tanto como una montaña. Agradecida, nerviosa, aturdida, supe que lo primero era protegerlo. No podía dejar 700,000 pesos en una bolsa, no cuando solo mirarlo hacía que mi pulso se disparara. Esa tarde, cuando el pueblo estaba tranquilo, con las calles vacías y el sol cayendo en un resplandor anaranjado, dividí el dinero en 4 partes y lo deposité en bancos diferentes, tomando rutas distintas para no levantar sospechas. Caminé por callejones polvorientos, pasando por la plaza donde los niños jugaban con papalotes, por la iglesia donde las campanas repicaban suavemente, por el mercado donde el olor a cilantro y carne asada llenaba el aire. Todo el tiempo, sentí una sombra siguiéndome, como si un par de ojos estuviera clavado en mi espalda, pero al mirar atrás, solo veía el polvo levantado por el viento y las hojas secas rodando por el suelo. Cuando terminé los depósitos, el aire era fresco, y el aroma a tacos de carne asada flotaba desde un puesto cercano.
Miré mi reloj. Emiliano estaría saliendo de la escuela pronto. Una calidez suave creció en mi pecho, como una flor abriéndose después de un largo invierno. Mis padres, Elena y Tomás, habían cuidado de Emiliano todos estos años, llevándolo a la escuela, alimentándolo, contándole cuentos de vaqueros y bandidos. Nunca se quejaron, aunque sus rostros mostraban el paso del tiempo, las arrugas más profundas, los pasos más lentos. Entendían el peso que cargaba, y me apoyaban en silencio, con una fortaleza que no pedía reconocimiento. Ahora que Carmen se había ido, podía ser la madre que siempre quise, estar presente para Emiliano, para mis padres, para mí misma. Llamé a mi madre. Mamá, no cocines hoy. Lleven a Emiliano a la Luna Dorada, el restaurante en la plaza. La cena corre por mi cuenta. Su voz se iluminó, algo que no escuchaba en mucho tiempo, una chispa de alegría que me hizo sonreír. ¿Estás segura, mija? Es caro, dijo, y yo reí. Estoy segura. Nos vemos ahí. Cuando llegaron al restaurante, los abracé fuerte, quizás demasiado. Emiliano se quejó, riendo, mamá, me estás aplastando. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana, con vistas a la plaza donde las luces de colores empezaban a encenderse. El aroma a mole poblano, sopa de tortilla y chiles rellenos llenó el aire, cálido y reconfortante. Les pasé el menú, insistiendo en que pidieran lo que quisieran, pero ellos, como siempre, fueron frugales. Esto es suficiente, dijo papá, señalando un plato de enchiladas. No hay que desperdiciar. Intenté explicar que el dinero no era problema ahora, que podían disfrutar sin preocuparse, pero su simplicidad me enseñó una lección más profunda: la felicidad no está en lo que gastas, sino en los rostros que te rodean, en las risas que llenan una mesa. Emiliano pidió un taco de carne asada y una agua de Jamaica, y verlo comer, con salsa en la barbilla y los ojos brillantes, fue como ver un pedazo de mi corazón cobrar vida. La cena duró casi 2 horas, con las luces del restaurante proyectando un brillo cálido sobre nosotros, como si estuviéramos dentro de una pintura. Afuera, el cielo se había oscurecido, y las estrellas empezaban a puntear el firmamento. Emiliano hablaba sin parar, contándonos sobre un proyecto de ciencias en la escuela, algo sobre construir un modelo de cohete con botellas de plástico. Mi padre, siempre callado, lo escuchaba con una sonrisa, mientras mi madre le hacía preguntas, animándolo a seguir. Por un momento, sentí que el tiempo se detenía, que éramos solo nosotros cuatro, una familia unida por un amor que no necesitaba palabras. Me levanté para ir al baño, caminando por el pasillo decorado con azulejos pintados a mano, pero una voz me detuvo en seco. Míralos, comiendo y riendo como si fueran los dueños del mundo. Pensar que están gastando nuestro dinero me da ganas de entrar y arrancarles esa bolsa. Era Clara, la esposa de Javier, con un tono venenoso que me heló la sangre. Me quedé inmóvil, escondida detrás de una columna, y saqué mi teléfono, activando la grabación con manos temblorosas. Carmen fue injusta, continuó Clara, su voz baja pero cargada de resentimiento. Javier es su hijo, y todo lo que le dio fue una casa que no vale nada. Pero a Valeria, ¿le deja una fortuna? Diego probablemente esté muerto en algún callejón, y si Valeria se vuelve a casar, ese dinero se lo llevará un extraño. Tienes que hacer algo, Javier. Usa a Emiliano si es necesario. Javier respondió, su voz vacilante, no seas loca, Clara. Es mi sobrino. No voy a hacerle daño. Pero Clara insistió, implacable, ¿entonces vas a dejar que Valeria se quede con todo? Vigila la calle, yo me quedo cerca de ellos. No dejes pasar esta oportunidad. Mis manos sudaban, pero mantuve el teléfono firme, grabando cada palabra, cada pausa, cada matiz de su conspiración. Cuando terminaron de hablar, guardé el archivo y regresé a la mesa, forzando una sonrisa para no alarmar a mis padres ni a Emiliano. Mamá, papá, dije, manteniendo la voz calma aunque por dentro temblaba, ¿por qué no se van a casa un poco antes? Llamaré un taxi. Emiliano y yo tenemos algo que hacer. Mi madre frunció el ceño, preocupada, pero mi padre asintió, confiando en mí como siempre. Está bien, mija, dijo, apretándome la mano.
Cuando se fueron, tomé la mano de Emiliano y salimos por una calle lateral, un callejón oscuro que llevaba a la comisaría más cercana. Era una ruta silenciosa, flanqueada por casas de adobe y cercas de alambre, con una tiendita en la esquina regentada por mi amigo Miguel, alguien en quien confiaba desde que éramos niños. Cada paso sentía como caminar sobre hielo fino, con el corazón latiendo en mis oídos. Emiliano, apretando mi mano, susurró: «Mamá, está muy oscuro». Nos equivocamos de camino. No, cariño, dije, forzando una calma que no sentía. Ya casi llegamos. Quédate cerca. Entonces vi movimiento al final del callejón. Era Javier, agachado, fingiendo ajustar su cinturón, pero su postura era demasiado rígida, demasiado deliberada. Sabía que nos estaba esperando. Segundos después, Clara apareció desde el otro lado, caminando con pasos lentos, sus ojos brillando con una frialdad que me hizo estremecer. «Valeria», dijo, con un tono burlón que apenas escondía su rabia, «¿tan pronto te vas?». No terminamos de hablar. Mantuve la compostura, aunque mi pulso era un tambor. «¿Qué quieren?», pregunté, mi voz firme. «Si es dinero, díganlo de una vez». Javier dio un paso adelante, sus manos en los bolsillos. «Queremos lo que tomaste de la casa vieja. Ese dinero no es tuyo». «Están locos», respondí, sintiendo la rabia subir por mi pecho. «Ese dinero me lo dejó Carmen. Es mío». Clara soltó una risa amarga, como si hubiera ensayado ese momento. «¿Crees que porque la cuidaste te lo mereces todo? No eres nadie, Valeria. Solo una oportunista». Apreté mi teléfono, sintiendo el peso de la grabación que había guardado. «Ya llamé a la policía», dije, mirándolos fijamente. «Los llamé al salir del restaurante. Están en camino. Lo único que pueden decidir ahora es cuánto problema quieren meterse». Clara siseó, sus ojos entrecerrados. «Mientes, Valeria. La policía no llega tan rápido». Pero Javier dudaba, su mirada recorriendo el callejón, el sudor brillando en su frente. «No estoy mintiendo», dije, mi voz cortante como una navaja. «Ustedes ya cruzaron una línea. Den un paso más, y será secuestro. Todavía pueden irse, pero si siguen, no habrá vuelta atrás». El aire se volvió pesado, cargado de tensión. Justo entonces, el timbre de la tiendita sonó, y Miguel salió, su silueta recortada contra la luz de la entrada. Levanté la mano, saludándolo, un gesto pequeño pero suficiente para que Javier lo notara. El pánico cruzó su rostro, y vi cómo su mano temblaba al sacar el teléfono de su bolsillo. «Para de fingir, Valeria», dijo Clara, pero su voz había perdido fuerza, quebrándose en las últimas sílabas. «Ya cometieron un error», dije, dando un paso hacia ellos, mi voz baja pero firme. «Un paso más, y son criminales. Piensen bien lo que hacen». Miguel, desde la puerta de la tiendita, gritó: «¿Todo bien por ahí, Valeria?». Su voz era tranquila, pero había una advertencia en ella, un recordatorio de que no estaba sola. «No, Miguel», respondí, sin apartar la mirada de Javier y Clara. «¿Puedes llamar a la policía otra vez? Alguien nos está siguiendo». Clara palideció, su rostro contorsionándose en una mezcla de rabia y miedo. «Maldita sea», si llamó a alguien, siseó, jalando a Javier por el brazo. «Vámonos, ahora». Javier dudó, sus ojos fijos en mí, como si aún considerara arriesgarse. Pero entonces el sonido de sirenas lejanas rompió el silencio, acercándose rápidamente, y supe que había ganado. Clara maldijo de nuevo, y ambos corrieron, desapareciendo en la oscuridad del callejón, sus pasos resonando contra el pavimento. 10 minutos después, la policía llegó. Miguel dio un testimonio detallado, explicando cómo había visto a Javier y Clara merodeando cerca de la tiendita, cómo sus movimientos eran sospechosos. Yo entregué la grabación de mi teléfono, un archivo que capturaba cada palabra de su conspiración, desde la voz venenosa de Clara hasta las dudas de Javier. No nos habían atacado físicamente, pero la intimidación y la persecución eran suficientes para que la policía lo tomara en serio. Iniciaron una investigación, citando a Javier y Clara para interrogarlos, y me recomendaron solicitar una orden de restricción temporal.
Queremos que tú y tu hijo estén seguros, dijo una oficial, una mujer de rostro amable pero firme. Asentí, sintiendo un alivio que no esperaba. Solo quiero que nos dejen en paz, dije, apretando la mano de Emiliano, que no había soltado la mía en todo el tiempo. Esa noche, después de que la policía se fue, llevé a Emiliano a casa. Se quedó dormido en mis brazos, su respiración suave y constante como una canción de cuna. Acaricié su cabello, mirando su rostro tranquilo, y por primera vez en años, sentí una paz profunda, como si el universo hubiera decidido darme un respiro. Entendí, en ese momento, que esta casa, esta vida, no necesitaba a nadie más para sostenerse. Yo era el cimiento, la raíz que mantenía todo unido. Emiliano, mi hijo, era la razón por la que seguía adelante, y este hogar, con sus grietas y sus recuerdos, era nuestro. Nadie, ni Javier, ni Clara, ni siquiera Diego, podía quitárnoslo. A la mañana siguiente, abrí las ventanas de la casa, dejando que el aire fresco del desierto llenara las habitaciones. Desde la calle, escuché murmullos, las voces de los vecinos que, como siempre, ya habían tejido una red de chismes. ¿Sabes que Javier y Clara se metieron en un lío anoche? La policía estuvo en el callejón, dijo una voz. Javier debe dinero por todos lados, siempre apostando en las carreras de caballos. ¿Y Clara, crees que alguien le compra sus cremas ahora?, respondió otra. No salí, no respondí. Me quedé junto a la ventana, escuchando cómo las palabras se desvanecían en el viento. Valle de la Luna era pequeño, tan pequeño que un susurro se convertía en un grito antes de llegar al otro lado del pueblo. No necesitaba explicar nada, no necesitaba defenderme. La verdad, como el sol, siempre encontraba la manera de salir. Javier y Clara se convirtieron en el hazmerreír del pueblo, atrapados en una tormenta de su propia creación. Javier, con deudas de juego que lo perseguían como perros hambrientos, fue acorralado por acreedores que ya no aceptaban promesas. Clara, que vendía productos de belleza en redes sociales, vio su reputación desmoronarse cuando los clientes se enteraron de su intento de intimidarme. Subió un vídeo llorando, diciendo que la pobreza la había obligado a reclamar lo que era suyo, pero los comentarios fueron implacables: ser pobre no te da derecho a robar. Valeria cuidó a Carmen 16 años, no tú. ¿Dónde estabas cuando había que cambiar pañales? Su cuenta fue suspendida por violar las políticas de la plataforma, y su nombre se convirtió en sinónimo de vergüenza en el pueblo. Lucía, que se había mantenido al margen durante el escándalo, finalmente rompió el silencio. Me llamó una tarde, su voz cargada de la arrogancia que nunca abandonaba. ¿Qué les dijiste a todos, Valeria? Ahora el pueblo entero habla de Javier y Clara. Levanté una ceja, aunque ella no podía verme. No dije nada, respondí, mi voz calma. La gente saca sus propias conclusiones cuando la verdad sale a la luz. Ella soltó un bufido. No te hagas la santa. ¿Crees que has ganado, verdad? ¿Crees que puedes cortarnos a todos y quedarte con todo? Hice una pausa, dejando que sus palabras flotaran en el aire antes de responder. No es una competencia, Lucía. Hace mucho que dejé de preocuparme por lo que piensas de mí. Siempre me viste como la sirvienta, la que no valía nada. Pero Carmen me vio como familia, y eso es algo que nunca entenderás. Colgué el teléfono, sintiendo una calma que no había tenido antes, como si hubiera cerrado una puerta que llevaba años entreabierta. Días después, Diego apareció. Lo vi en la plaza del pueblo, arrastrando una maleta vieja, con un abrigo gastado que colgaba de sus hombros como una bandera derrotada. Su rostro estaba marcado por el tiempo, con arrugas profundas y un cansancio que no podía esconder, pero sus ojos tenían la misma frialdad que recordaba, esa chispa de egoísmo que nunca se apagó. Me vio y sonrió, una sonrisa practicada, como si los 16 años de ausencia fueran solo un parpadeo. Valeria, dijo, su voz ronca pero fingiendo calidez. Di un paso atrás, instintivamente, mi cuerpo reaccionando antes que mi mente. ¿Qué haces aquí?, pregunté, mi tono plano, sin espacio para emociones. Solo quería ver cómo están las cosas, dijo, encogiéndose de hombros, como si su regreso fuera lo más natural del mundo. No respondí. Levanté la bolsa de compras que llevaba y pasé de largo,
mis pasos firmes, mi espalda recta. No miré atrás, no porque no quisiera, sino porque no me atrevía a dejar que ese hombre, ese fantasma, volviera a entrar en mi vida. 2 días después, tocó a la puerta de la casa. No lo dejé entrar. Se quedó en el porche, con las manos en los bolsillos, intentando parecer un viejo amigo en busca de redención. Valeria, no vine a causar problemas, dijo, su voz baja. Solo quiero ver a Emiliano, tal vez hablar un poco. Lo miré fijamente, buscando en su rostro alguna señal de sinceridad, pero solo vi la misma máscara que había usado años atrás. No hay nada de qué hablar, dije, mi voz fría como el viento del desierto. Lo que piensas que puedes ofrecer, Emiliano no lo necesita. Él bajó la mirada, fingiendo humildad. Sé que la regué, Valeria. Estos años no han sido fáciles para mí tampoco. Quiero tomar responsabilidad, hacer las cosas bien. Una risa amarga escapó de mis labios, cortante como una hoja. ¿Ahora recuerdas que eres padre? ¿Después de 16 años? Vuelve cuando tengas algo real que ofrecer, Diego. Si es que alguna vez lo tienes. Cerré la puerta, dejando que el sonido del cerrojo resonara como un punto final. Diego no regresó los días siguientes, pero lo vi rondando el pueblo, comprando en la tiendita de Miguel, sentado en un banco de la plaza, merodeando cerca de la escuela cuando Emiliano salía. Mamá, dijo Emiliano una tarde, mientras comíamos sopa de lentejas en la cocina, un hombre me habló hoy. Dijo que era mi papá, que me parezco a él. Pero su sonrisa era rara, como si no fuera de verdad. Mi corazón se apretó, y dejé la cuchara en la mesa, estudiando su rostro. ¿Qué le dijiste?, pregunté, manteniendo la voz tranquila. Dije que no lo recordaba, respondió, encogiéndose de hombros. No creo que me parezca a él. Y no me gustó cómo me miró. Me arrodillé a su lado, tomándole las manos. Cariño, si lo ves otra vez, sé amable, pero no digas mucho, ¿sí? Y siempre ven a contármelo. Él asintió, pero vi las preguntas formándose en sus ojos, preguntas que no sabía cómo responder sin romperle el corazón. Esa noche, el teléfono sonó. Era Lucía, su tono fingidamente casual, como si estuviera preguntando por el clima. Entonces, viste a Diego, dijo, y supe de inmediato que no era una coincidencia. ¿Sabías que venía, verdad?, pregunté, mi voz endureciéndose. Solo quiere ver a su hijo, respondió, con una ligereza que no me engañó. No es mala persona, Valeria. Solo tuvo un mal momento. Hice una pausa, dejando que su mentira flotara en el aire. Desapareció por 16 años, Lucía. Ni una carta, ni una llamada, ni una señal. ¿De verdad crees que esto es una reunión familiar? ¿O solo quieres algo de lo que Carmen me dejó? Ella guardó silencio, y supe que había dado en el clavo. No seas tan dura, dijo finalmente. Es el padre de Emiliano, después de todo. No, dije, mi voz baja pero afilada. Un padre no abandona a su hijo. No me hagas perder el tiempo con tus juegos. Colgué, sintiendo una claridad que cortaba como un rayo. Diego no había vuelto por amor, ni por remordimiento. Había vuelto por el dinero, y Lucía estaba en el centro de la trama, tejiendo una red para atraparme. Decidí protegerme. Revisé los documentos de la herencia, los registros bancarios, cada papel que Carmen había dejado. Organicé una reunión con mi abogada, Laura Sánchez, una mujer de mirada aguda que había crecido en el pueblo y conocía los juegos de poder de las familias como la de Carmen. Le pedí que creara un fideicomiso para Emiliano, nombrándolo único beneficiario, con una cláusula que excluía explícitamente a Diego y cualquier tercero de acceder al dinero o influir en él. Esto es una fortaleza legal, dijo Laura, revisando los documentos. Nadie tocará ese dinero, Valeria. Estás haciendo lo correcto. También actualicé mi testamento, asegurándome de que, si algo me pasaba, Emiliano estaría protegido, con mis padres como tutores legales. No iba a esperar a que Diego o Lucía hicieran su jugada. Cada movimiento suyo, yo estaba 3 pasos adelante, construyendo un muro que nadie podría derribar.
Seguí con mi vida, sonriendo, aceptando las visitas ocasionales de Lucía, que ahora llegaba con una actitud más suave, trayendo pasteles o invitándome a tomar café. Solo quiero ayudar, decía, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Somos familia, después de todo. Pero yo sabía que no era amabilidad, sino estrategia. Cada gesto, cada palabra, era una prueba, una aguja buscando un hueco en mi armadura. También veía a Diego, que seguía rondando, trayendo café de la tiendita, ofreciéndose a llevar a Emiliano a la plaza. Solo quiero pasar tiempo con él, decía, pero sus ojos siempre buscaban algo más, una pista, una grieta. Yo mantenía la guardia alta, respondiendo con cortesía pero sin ceder un milímetro. Lo que ellos no sabían era que yo no estaba siguiendo su guión. Estaba escribiendo el mío, y en mi historia, ellos no tenían poder. Una tarde, recibí una llamada del banco. Señora Morales, dijo una voz formal, un señor Diego Morales solicitó acceso a los detalles del fideicomiso de Emiliano Morales, alegando ser su tutor legal. También presentó una solicitud para iniciar un retiro. Mi mano apretó el teléfono, pero mi voz permaneció calma. Nadie está autorizado a acceder a ese fideicomiso salvo yo, dije. Hay una cláusula que excluye explícitamente a su padre de cualquier autoridad financiera. El empleado hizo una pausa, revisando los registros. Entendido, señora. Hemos revisado los documentos, y todo está en orden. El fideicomiso está protegido, y el solicitante será notificado de la denegación. Colgué, sintiendo una mezcla de alivio y furia. Diego había hecho su movimiento, justo como esperaba, pero había subestimado mi preparación. Media hora después, Laura me envió una copia de la carta de denegación del banco, dirigida a Diego. Era un documento seco, implacable, que detallaba los términos del fideicomiso y dejaba claro que no tenía derechos, al solicitante, de acuerdo con las disposiciones del fideicomiso y las instrucciones de su fundadora, usted no tiene autoridad sobre este fondo. No presente solicitudes adicionales. Imaginé el rostro de Diego al leerla, la frustración, la rabia, el darse cuenta de que no podía manipularme como antes. Había calculado todo, excepto que yo ya no era la mujer ingenua que dejó atrás hace 16 años. Al día siguiente, Lucía llegó a la casa, su rostro una máscara de indignación apenas contenida. Sabías que esto iba a pasar, ¿verdad?, dijo, entrando sin invitación, sus tacones resonando en el suelo de madera. ¿Planeaste todo? ¿No es así? No respondí de inmediato, sirviéndole un vaso de agua que no pidió. No planeé nada, dije, mi voz tranquila. Solo protegí lo que es mío. Lo que Carmen quiso que tuviera. Ella apretó los labios, sus ojos brillando con furia. Eres cruel, Valeria. ¿Crees que puedes cortarnos a todos y quedarte con todo? Me acerqué a ella, mi mirada fija en la suya. No es crueldad, Lucía. Es justicia. Carmen me dio lo que ustedes nunca valoraron. Si quieres pelear por casas, por dinero, hazlo. Pero no me arrastres a tu guerra. Ella se quedó en silencio, su confianza tambaleándose. Finalmente, dio un paso atrás, su voz más baja pero aún afilada. Esto no termina aquí. Diego no es de los que se rinden. Que lo intente, dije, sonriendo levemente. No encontrará nada. Ella salió, cerrando la puerta con un golpe que resonó en la casa. Vacía. Días después, vi a Diego en la plaza, sentado en un banco con la mirada perdida. Parecía haber envejecido una década en una semana, su rostro demacrado, sus ojos hundidos. Me vio y se levantó, dando un paso tentativo hacia mí, pero se detuvo, como si supiera que no había nada que decir. Ganaste, Valeria, dijo, su voz áspera, apenas audible. No gané, respondí, mi tono firme pero sin odio. Tú perdiste, Diego. Esto nunca fue una competencia. Siempre se trató de amor, de familia, de hacer lo correcto. Pero tú elegiste irte, y ahora no tienes derecho a nada. Él bajó la mirada, sus hombros encorvados. Pensé que podía recuperar algo, murmuró. Una vez tuviste una familia, dije, suavizando la voz, no por él, sino por mí.
La dejaste atrás. Si no tienes nada ahora, es porque tú lo decidiste. No discutió, no suplicó. Se quedó en el pueblo unos días más, una figura solitaria que se desvanecía en los márgenes, y luego se fue, sin despedidas, sin drama, como la primera vez. Lucía y Javier desaparecieron de mi vida. Las noticias del pueblo, como siempre, siguieron su curso. Javier, atrapado por sus deudas, vendió su camioneta y se mudó a una ciudad donde nadie conociera su nombre. Clara, humillada por el escándalo, cerró sus redes sociales y se fue a vivir con su madre en Nogales. Lucía, que siempre había sido la más orgullosa, se mantuvo en silencio, pero supe por los chismes que había vendido otra de las casas heredadas y planeaba mudarse a la costa. No me importaba. Había cerrado esa puerta, y no había razón para volver a abrirla. Con el tiempo, empecé a involucrarme más en el pueblo, algo que no había hecho en años. Me ofrecí como voluntaria en la biblioteca, ayudando a Ana a organizar talleres de lectura para niños. Me uní al comité de fiestas, decorando la plaza con banderitas y flores de papel para las celebraciones. Di clases de bordado en el centro comunitario, enseñando a mujeres jóvenes a crear flores y pájaros con hilo y aguja. Eres un tesoro, Valeria, decía Ana, y yo sonreía, sintiendo una ligereza que no había conocido antes. Emiliano también floreció. A los 10 años, era un niño curioso, siempre con un libro de astronomía bajo el brazo, trayendo certificados de la escuela que colgaba con orgullo en el refrigerador. Mamá, mira, saqué 10 en matemáticas, decía, y yo lo abrazaba, sintiendo que cada lucha había valido la pena. Empecé a planear un negocio propio, un taller de bordado que no solo vendiera ropa, sino que ofreciera un espacio para mujeres como yo, agotadas, olvidadas, buscando un lugar donde sus manos pudieran contar historias. Quería que fuera más que un negocio, quería que fuera un refugio, un lugar donde pudieran encontrar fuerza, apoyo, una taza de café y una escucha atenta. Contacté a una amiga, Sofía, que trabajaba en un programa comunitario para mujeres en Hermosillo. ¿De verdad quieres hacer esto?, preguntó, sorprendida. Quiero intentarlo, dije. Hubo un tiempo en que deseé que alguien me tendiera la mano. Ahora quiero ser esa mano. Ella sonrió, apretándome la mano. Has cambiado, Valeria. Eres más fuerte de lo que nunca imaginé. El verano llegó, trayendo un calor suave y el aroma de las flores de mezquite. En la cocina, preparaba té de manzanilla, mientras Emiliano dibujaba en su escritorio, la luz del sol tocando sus hombros como una caricia. Había crecido, sus rasgos más definidos, su risa más segura. Por las tardes, caminábamos por el jardín comunitario, donde él hablaba de sus clases de ciencias, de un dibujo de un cometa que había hecho. Mamá, ¿tú soñabas con las estrellas cuando eras pequeña?, preguntó una vez, y yo sonreí. Soñaba con escribir poemas, dije. Pero tus cometas son mucho más hermosos. Él rió, tirando de mi mano, y seguimos caminando, con la luz filtrándose entre los árboles, pintando el suelo de sombras y destellos. Esa noche, cocinamos juntos, un ritual que se había convertido en nuestro momento favorito. Él lavó las zanahorias, mientras yo freía cebollas, el aroma llenando la casa. Su dibujo de un cometa estaba en el refrigerador, sujeto con un imán. Cuando crezcas, este dibujo seguirá aquí, dije, tocando el papel. Me recordará al niño que lavaba verduras y soñaba con el espacio. Sus ojos brillaron, y dijo, mamá, cuando sea grande, te protegeré, como tú me proteges ahora. Mi corazón se detuvo un instante, y sonreí, con lágrimas asomando. Trato hecho, pequeño astronauta, dije, besando su frente. Tarde en la noche, me senté en el balcón, con una taza de té que se había enfriado en mis manos. Los faroles de la calle brillaban suavemente, y un pájaro nocturno cantaba en la distancia. Cerré los ojos, pensando en cada paso que me había traído aquí, el dolor de la ausencia de Diego, la lucha de cuidar a Carmen, la soledad de las noches sin fin. Ahora, esos recuerdos eran como piedras pulidas por un río, suavizadas por el tiempo.